50.000 euros en efectivo, enrollados con gomas elásticas, metidos en el fondo de un bolso de cuero gastado que había conocido días mejores. Y junto a aquel bolso, con la cabeza gacha y las manos temblándole a los lados del cuerpo, estaba una mujer de 28 años que nunca había robado nada en toda su vida. Pero no fue eso lo que destruyó el mundo de este millonario. Lo que lo destruyó fue lo que ocurrió después. ¿Qué dijeron sus hijos gemelos de 4 años cuando nadie más escuchaba? ¿Qué revelaron esas palabras inocentes sobre la mujer con la que había compartido la cama los últimos 3 años? Esto es lo que necesito que entiendas antes de continuar. Esta historia no trata de dinero, no trata de robo, trata de algo mucho más valioso que estaba siendo robado todos los días en aquella casa. ¿De acuerdo? Y al final de esta historia, mirarás a cada persona en tu vida y te preguntarás, ¿realmente conozco quiénes son cuando no estoy mirando? Pero antes de sumergirnos en esto, necesito que hagas una cosa por mí. Si crees que los niños siempre saben la verdad, incluso cuando los adultos se niegan a verla, pulsa el botón de suscribirte ahora mismo. Deja un me gusta en este vídeo, porque eso me dice que quieres más historias como esta, y deja un comentario abajo. Cuéntame una vez en la que un niño en tu vida vio algo que los adultos no percibieron. Leo cada comentario. Ahora, adentrémonos en esto. David Sánchez bajó de su Mercedes negro con el maletín del portátil al hombro y el cansancio marcado en el rostro. 3 días en Madrid cerrando un negocio que añadiría 20 millones de euros a su cartera. 3 días de salas de reuniones, apretones de manos y sonrisas para personas cuyos nombres olvidaba en el momento en que se marchaban. Todo lo que quería era ver a sus hijos, tomar una ducha caliente y dormir durante 12 horas seguidas. Su casa estaba al final de una calle privada en una de esas urbanizaciones, donde los portones tenían portones y las cámaras de seguridad tenían cámaras de seguridad, 400 cuadrados metros de arquitectura moderna y ventanales del suelo al techo con vistas a un lago privado. Una casa que ya había sido destacada en revistas 2 veces. Una casa que parecía la perfección desde cualquier ángulo. Pero David pronto aprendería que la perfección era solo la máscara que esa casa usaba cuando los extraños miraban. En el momento en que cruzó la puerta principal, supo que algo andaba mal. El aire se sentía diferente, cargado, como el momento antes de que una tormenta estallara. Su esposa, Elena, estaba de pie en el centro del vestíbulo de mármol, con los brazos cruzados sobre el pecho y la barbilla en alto. Su cabello rubio estaba recogido en una coleta apretada. Su maquillaje estaba impecable, como siempre. Sus ojos estaban fijos en algo a su izquierda, con una expresión que David no pudo identificar de inmediato. Pero después, mucho después, recordaría aquella expresión con perfecta claridad. Era Victoria. 2 guardias de seguridad estaban parados cerca de la entrada. Entre ellos, con la cabeza gacha y su uniforme gris arrugado, estaba Clara. Clara García, de 28 años, 5 años en aquella casa. La mujer que había criado a los hijos gemelos de David desde el día en que nacieron y agarrados a sus piernas, negándose a soltarse, estaban Lucas y Pablo, de 4 años, llorando como si su mundo se estuviera acabando. Lucas estaba aferrado a la pierna derecha de Clara, con ambos brazos fuertemente enrollados alrededor de su rodilla. Su rostro estaba hundido en la tela del uniforme y su pequeño cuerpo temblaba con sollozos que parecían demasiado grandes para alguien tan pequeño. El tipo de llanto que viene de algún lugar profundo, el tipo que no se detiene solo porque un adulto lo ordene. Pablo era diferente. Estaba un poco más apartado, sujetando la mano de Clara con ambas manos, mirando fijamente a los guardias de seguridad con una expresión que ningún niño de 4 años debería usar. No era tristeza, no era miedo, era pura rabia, enfocada, ardiente rabia. «Suéltala», dijo Pablo. Su voz era pequeña, pero firme. «Clarita no ha hecho nada malo. Suéltala ahora». Uno de los guardias se movió incómodo. Miró a Elena, luego a David, claramente sin saber cómo lidiar con un niño de 4 años dando órdenes con la autoridad de alguien 10 veces mayor. David soltó el maletín del portátil. Cayó al suelo de mármol con un sonido que resonó por el vestíbulo, pero nadie pareció notarlo porque el llanto de Lucas ahogaba todo lo demás. «¿Qué está pasando aquí?», exigió David. Su voz salió tranquila porque su cerebro aún no había asimilado lo que sus ojos estaban viendo. «Elena, ¿qué es esto?». Elena descruzó los brazos y caminó hacia él con pasos medidos. Sus tacones resonaban contra el mármol con un ritmo que parecía ensayado. «He encontrado algo, David,
Algo que creo que necesitas ver. Gesticuló hacia la mesa del comedor, donde el bolso de cuero de Clara estaba abierto. Y allí, esparcidos sobre la madera pulida como pruebas en un tribunal, estaban fajos de billetes, paquetes enrollados con gomas elásticas, más dinero del que la mayoría de la gente vería en un año. 50.000 euros, dijo Elena. Su voz era tranquila, controlada, casi satisfecha. Los encontré escondidos en su habitación esta mañana durante una verificación de rutina. Revisé nuestra cuenta doméstica. Hubo un retiro el mes pasado exactamente de esa cantidad. Dinero que debería haber ido a los contratistas de la reforma. Dinero que nunca les llegó. David miró fijamente el dinero, luego miró a Clara. Clara levantó la cabeza por primera vez. Sus ojos oscuros se encontraron con los suyos y en ellos David vio algo que no encajaba con lo que debería estar viendo. No había culpa allí, ni vergüenza, ni pánico de alguien atrapado infraganti. Había algo completamente diferente. Algo que parecía resignación. Era como una persona viendo un accidente de coche a cámara lenta, sabiendo exactamente lo que va a pasar y sin poder alguno para impedirlo. «Yo no robé ese dinero, señor Sánchez», Clara dijo en voz baja. Su voz estaba firme, a pesar de las lágrimas que se formaban en sus ojos. «Juro por el alma de mi madre. Juro por todo lo que amo. Ese dinero no fue robado». «Entonces explica», espetó Elena. «Explica por qué 50.000 euros en efectivo estaban escondidos debajo de tu colchón». La boca de Clara se abrió, luego se cerró. Miró a los gemelos, luego a Elena, luego al suelo, y no dijo nada. Aquel silencio pesado y doloroso, fue la primera grieta en los cimientos de todo lo que David creía saber sobre su propia vida. La policía llegó en menos de una hora y 2 agentes con uniformes impecables se quedaron en el vestíbulo tomando declaraciones, mientras Clara estaba sentada en una silla cerca de la entrada de la cocina con las manos en el regazo, los ojos fijos en un punto del suelo que solo ella podía ver. Los gemelos habían sido llevados arriba por orden de Elena, pero David aún podía oírlos. Los sollozos ahogados de Lucas atravesaban el techo como un latido que toda la casa podía sentir. Y cada pocos minutos, la voz de Pablo cortaba el silencio, aguda, insistente, exigiendo que alguien trajera de vuelta a Clarita. David se quedó parado junto a la ventana, observando a la gente escribir en su bloc de notas, observando a su esposa responder preguntas con la facilidad practicada de alguien que se había preparado para esa conversación. Pero algo no encajaba. Era pequeño al principio, solo una sensación. El tipo de sensación que tienes cuando una pieza de rompecabezas es forzada en un espacio al que no pertenece, parece que encaja, pero si miras de cerca, puedes ver que los bordes no coinciden. La sensación comenzó con el dinero en sí. David conocía sus cuentas domésticas mejor de lo que Elena imaginaba. Él sabía por qué había construido su fortuna, rastreando cada euro, cada inversión, cada transacción con precisión obsesiva. Ese retiro que ella mencionó, 50.000 euros para contratistas de la reforma, él lo habría visto, él lo habría aprobado. Pero él no recordaba haber aprobado nada así. Sacó su teléfono móvil y abrió la aplicación del banco. Sus dedos se movían rápido por el historial de transacciones, desplazándose por semanas de registros. Allí estaba, 50.000 euros, retirados 6 semanas atrás. Pero no estaban categorizados como pago a contratistas. Estaban marcados como personal. Elena Andrade Sánchez, su código personal. Un retiro que ella misma había hecho. David se quedó mirando la pantalla durante un largo momento. ¿Por qué Elena retiraría 50.000 euros en efectivo, los marcaría como personal y luego alegaría que estaban destinados a contratistas? Cerró la aplicación y deslizó el móvil de nuevo en su bolsillo. No dijo nada. Todavía no. El agente estaba terminando sus anotaciones. «Señor Sánchez, tenemos suficiente por ahora. Llevaremos a la señorita García a la comisaría para el procedimiento. Dado el valor involucrado, esto probablemente será clasificado como apropiación indebida agravada». Apropiación indebida agravada. Las palabras golpearon a David como un puñetazo físico. Clara iría a la cárcel. Y una mujer de 28 años, que nunca había tenido ni una multa de tráfico, pasaría años tras las rejas. Su vida sería destruida. Su familia en un pueblo de Andalucía, su madre, su hermana menor en la facultad de enfermería, todos los que dependían de ella, se quedarían sin nada. «Esperen», dijo David. Todos lo miraron. «Quiero revisar todas las pruebas antes de que se formalice cualquier acusación. Denme 24 horas».
El agente frunció el ceño. Señor, las pruebas son bastante claras. 24 horas, repitió David. Su voz llevaba la autoridad de un hombre que había negociado con gobiernos y ganado. Esto no es una petición. La expresión de Elena vaciló. Solo por un momento. Solo lo suficiente para que David se diera cuenta. Era preocupación. Preocupación real. El tipo de preocupación que surge cuando un plan empieza a descarrilarse. Esa noche, Clara se quedó en la casa de servicio en los jardines traseros de la propiedad, no en una celda, pero tampoco libre. Los agentes acordaron esperar, aunque su reticencia era obvia. Volverían en 24 horas. El reloj corría. David se sentó en la oficina con la puerta cerrada y el portátil abierto. La casa estaba en silencio ahora, pero no era paz. Era el tipo de silencio que oprime el pecho. Comenzó por las cuentas domésticas. Cada transacción del último año, línea por línea, fecha por fecha, los 50.000 euros, aparecían exactamente donde él ya había visto, marcados como retiro personal de Elena. Pero había más. Otros retiros de cantidades menores, 50.000 euros aquí, 75.000 allí, todos marcados como personales, todos en efectivo, todos imposibles de rastrear una vez que salían del banco. En los últimos 14 meses, Elena había retirado casi 1 millón de euros en efectivo. Dinero que David nunca había cuestionado porque confiaba en ella. Dinero que había desaparecido en una categoría llamada personal, que él nunca se había molestado en examinar. ¿A dónde fue? David cerró la aplicación del banco y abrió el sistema de seguridad de la casa. Su empresa lo había instalado 3 años atrás. Cámaras en todas las habitaciones, excepto dormitorios y baños. Grabación activada por movimiento. Almacenamiento en la nube por 90 días. Comenzó por el día del supuesto pago a los contratistas. Las imágenes mostraban a Clara siguiendo su rutina normal, preparando el desayuno para los gemelos a las 7, limpiando la cocina a las 9, leyendo una historia para Lucas y Pablo en la sala de juegos a las 11. Nada fuera de lo común, nada sospechoso. Entonces cambió a las imágenes de Elena. A las 14:47, y mientras Clara estaba en el jardín con los gemelos, Elena entró en la habitación de Clara. Miró a su alrededor cuidadosamente, comprobando por encima del hombro 2 veces antes de entrar por completo. Llevaba algo, una bolsa de papel. David observó cómo su esposa abría el armario de Clara. Apartaba algunas ropas dobladas y colocaba la bolsa de papel en el fondo de una pila. Luego salió cerrando la puerta tras de sí. La sangre de David se heló. Verificó la fecha en las imágenes. Era de ayer, el día antes de que ella descubriera el dinero, el día antes de que ella llamara a seguridad y a la policía y escenificara su perfecta actuación de empleadora traicionada. Ella había plantado aquello. Elena había plantado aquel dinero en la habitación de Clara y luego fingió encontrarlo. Ella había orquestado todo de principio a fin. ¿Pero por qué? David se recostó en la silla y su mente aceleraba entre posibilidades. ¿Era personal? ¿Clara sabía algo que no debía? ¿Estaba sucediendo algo en aquella casa que Clara había presenciado? Algo que Elena necesitaba asegurarse de que nunca saliera a la luz. Como si respondiera a su pregunta silenciosa, hubo un suave golpe en la puerta de la oficina. ¡Papá! Era la voz de Pablo, pequeña pero clara. David caminó hasta la puerta y abrió. Los 2 gemelos estaban en el pasillo con sus pijamas iguales. Lucas agarrado a su elefante de peluche. Pablo de pie ligeramente delante de su hermano como un escudo. «No podemos dormir», dijo Pablo. «Necesitamos contarte algo». David se agachó para quedar a la altura de los ojos de sus hijos. La luz del pasillo proyectaba sombras suaves en sus rostros y él podía ver el agotamiento en sus ojos. Pero también algo más. Determinación. El tipo de determinación que no debería existir en niños tan pequeños. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué necesitan contarme? Los gemelos intercambiaron una mirada. Esa comunicación sin palabras que solo los gemelos parecen tener. Entonces Lucas hundió el rostro en el elefante y Pablo dio un paso adelante. «Mamá es mala con Clarita», dijo Pablo. Su voz apenas pasaba de un susurro. «Dice cosas feas. Hace llorar a Clarita». David sintió que su corazón se detenía. ¿Qué tipo de cosas feas? El labio inferior de Pablo tembló, pero no lloró. Se estaba conteniendo por su hermano. David se dio cuenta. Este niño de 4 años estaba siendo fuerte porque su gemelo necesitaba que fuera fuerte. Llama a Clarita por nombres. Palabras feas. Dice que Clarita está sucia. Dice que Clarita no pertenece a nuestra casa. Pablo se detuvo. Sus pequeñas manos se cerraron en puños a los lados de su cuerpo.
Le dijo a Clarita que si alguna vez te contaba algo, haría que Clarita nunca más viera a su familia. Lucas levantó la cara del elefante. Sus mejillas estaban mojadas por las lágrimas. «Mamá grita mucho cuando estás de viaje, papá», susurró Lucas. «Grita a Clarita. Nos grita a nosotros también. Nos encierra en la habitación y no vuelve en mucho tiempo, pero Clarita siempre viene. Clarita se sienta fuera de la puerta y habla con nosotros por la rendija. Nos canta canciones hasta que mamá abre la puerta». David no podía respirar. Las paredes de su oficina, de su casa perfecta, de su vida cuidadosamente construida, todo se estaba desmoronando a su alrededor, cada viaje de negocios que había hecho y cada vez que besó a sus hijos y prometió volver pronto. Cada noche que pasó en habitaciones de hotel pensando que sus hijos estaban seguros y amados no estaban seguros, estaban sobreviviendo. Y Clara, la mujer que su esposa acababa de intentar enviar a la cárcel, era la única razón por la que habían sobrevivido. ¿Cuánto tiempo lleva esto pasando? La voz de David salió áspera, quebrada. Pablo se encogió de hombros. El gesto era dolorosamente casual. Siempre, siempre. La palabra resonó en la cabeza de David como un grito en una sala vacía. ¿Por qué no me lo contaron antes? ¿Por qué Clarita no me lo contó? Lucas respondió esta vez, su voz fallando. Mamá dijo que si te lo contábamos, mandarías a Clarita lejos para siempre. Dijo que le creerías a ella y no a nosotros, porque solo somos niños. Dijo que nadie cree a los niños. David tiró de los dos niños hacia sus brazos y los sostuvo más fuerte de lo que jamás había sostenido algo en su vida. Podía sentir sus pequeños corazones latiendo contra su pecho, rápidos y asustados, como pájaros atrapados en una jaula. «Yo les creo», dijo. «Creo cada palabra y les prometo que Clarita no irá a ningún sitio. Nadie la sacará de aquí. ¿Entienden?» Sintió cómo asentían contra sus hombros. Pero David entendió otra cosa ahora. Esto no era solo sobre dinero. Esto era sobre silenciar a la única persona que sabía la verdad. David acostó a los gemelos él mismo esa noche. Se quedó sentado junto a ellos hasta que su respiración se ralentizó y sus ojos finalmente se cerraron. Lucas sostenía el elefante contra su pecho como un escudo. La mano de Pablo estaba estirada por el espacio entre las camas, con los dedos tocando la almohada de su hermano. Incluso dormidos, se estaban protegiendo. David los observó durante un largo tiempo, y con cada minuto que pasaba, el peso de lo que había perdido presionaba más fuerte contra su pecho. Había construido un imperio, había ganado cientos de millones de euros. Su nombre era pronunciado en salas de reuniones en 3 continentes, con respeto y admiración. El mundo veía a David Sánchez como una historia de éxito, el hijo de inmigrantes que llegó a la cima a través del brillantez y la determinación. Pero ¿de qué servía todo eso si no podía ver lo que estaba sucediendo dentro de su propia casa? Salió de la habitación de los gemelos y regresó a la oficina. Había más trabajo por hacer, más imágenes que revisar, más verdad que descubrir. Abrió las grabaciones de seguridad de los últimos 3 meses y comenzó a mirar. Lo que vio le revolvió el estómago. Elena en la cocina, el rostro contraído de rabia, señalando a Clara mientras los gemelos observaban desde la puerta. El audio no estaba claro, pero David podía leer lo suficiente por el lenguaje corporal, la forma en que Clara mantenía la cabeza gacha, absorbiendo cada palabra sin defenderse. La forma en que los gemelos se aferraban el uno al otro, los ojos muy abiertos y asustados. Elena en el salón, agarrando el brazo de Pablo cuando él alcanzó una galleta antes de la cena. El agarre parecía demasiado fuerte. El rostro de Pablo se desmoronó, pero no lloró. Había aprendido a no llorar. Elena dejando a los gemelos en la sala de juegos y marchándose. El registro horario mostraba que no regresó en más de 2 horas. Clara apareció 14 minutos después, con meriendas y zumos, sentándose en el suelo para jugar con ellos. Una y otra vez, el mismo patrón. Elena ausente o furiosa. Clara presente y paciente. La crueldad de Elena escondida en pequeños momentos. El amor de Clara, visible en todo lo que hacía. Entonces David encontró el video que lo cambió todo. Era de hacía 3 semanas. Tarde por la noche, los gemelos estaban durmiendo y Clara estaba en la cocina preparando los almuerzos para el día siguiente. Elena entró. Colocó un sobre en la encimera y lo deslizó hacia Clara. David no podía escuchar el audio con claridad. Pero podía ver a Clara negar con la cabeza. Una y otra vez, ella empujó el sobre de vuelta. Elena lo empujó de vuelta.
Esto continuó durante casi un minuto. Finalmente, Elena se inclinó y le dijo algo directamente al oído a Clara. El rostro de Clara palideció. Sus manos comenzaron a temblar y después de una larga y agonizante pausa, tomó el sobre. David lo entendió ahora. Aquello no era un soborno que Clara aceptara por voluntad propia. Aquello era una amenaza que no podía rechazar. Elena le había dado dinero, pero el dinero venía con cadenas atadas. Y cuando esas cadenas no fueron suficientes para mantener a Clara en silencio, Elena usó ese mismo dinero para destruirla. David no durmió esa noche. Cuando el sol comenzó a salir sobre el lago, pintando el agua en tonos de naranja y dorado, él ya lo había reunido todo. Los registros bancarios mostrando los retiros en efectivo de Elena, las imágenes de seguridad de ella plantando el dinero en la habitación de Clara, las grabaciones de su trato con Clara y los gemelos, el video de ella entregándole el sobre a Clara en mitad de la noche. Cada pieza encajaba ahora, cada pregunta tenía una respuesta. Elena no era solo una madrastra cruel. No era solo fría, o distante, o difícil. Era algo mucho más calculado que eso. Había llevado a cabo una campaña de control sobre Clara, sobre los gemelos, sobre toda la casa. Todo mientras David viajaba por el mundo creyendo que todo estaba bien. Y cuando Clara finalmente se volvió demasiado peligrosa, cuando la posibilidad de exposición se hizo demasiado real, Elena actuó para eliminarla permanentemente, no a través de la violencia, sino a través de algo peor, a través del propio sistema judicial. David cogió su teléfono móvil e hizo 2 llamadas. La primera fue a Enrique Martín, el mejor abogado penalista de la ciudad. Él explicó la situación en 3 minutos y envió todas las pruebas al servidor seguro de Enrique. Enrique escuchó sin interrumpir. Al final dijo simplemente: «Haré que los cargos sean retirados antes del mediodía y necesitaré que hagas una declaración sobre lo que encontraste. Esto no es solo sobre exonerar a tu empleada, David. Esto es evidencia de conducta criminal». La segunda llamada fue más difícil. David llamó a su propio abogado de familia. «Necesito que inicies el proceso inmediatamente. Quiero la custodia total de mis hijos y quiero que se haga de forma silenciosa, rápida y completa». El abogado hizo preguntas. David las respondió. A las 8 de la mañana, la maquinaria legal estaba en movimiento. A las 9, David caminó hasta la casa de servicio donde Clara había pasado la noche. La encontró sentada en la pequeña cama, aún con su uniforme gris, su bolso arreglado y apoyado junto a la puerta. No había deshecho la maleta. Estaba lista para partir. Lista para aceptar cualquier destino que Elena le hubiera preparado. Clara. Ella levantó la vista. Sus ojos estaban rojos de llorar, pero su rostro no transmitía esperanza. Había aprendido en algún lugar del camino que la esperanza era un lujo que no podía permitirse. «Lo he visto todo», dijo David. «Las imágenes, todas ellas. Sé lo que hizo. Sé lo que ha estado haciendo». La compostura de Clara se resquebrajó. Solo un poco, solo lo suficiente para que David viera el agotamiento debajo. «Lo siento por no haberlo contado», susurró. «Ah». Ella dijo que me iba a despedir. Dijo que nunca más vería a mi familia. Dijo que nadie le creería a una empleada contra la esposa de un millonario. David cruzó la habitación y se sentó frente a ella. Ella estaba equivocada. «Yo te creo y tú no vas a ir a ningún sitio, ni a una comisaría, ni a una prisión, ni de vuelta a Andalucía. Te vas a quedar aquí con los niños que te necesitan». Por primera vez en 5 años, Clara se permitió llorar delante de su jefe. La policía regresó al mediodía, exactamente como lo había prometido, pero esta vez no estaban allí por Clara. Enrique Martín había llegado 1 hora antes con 2 asociados y una gruesa carpeta de documentación. Había presentado todo a los agentes con la precisión tranquila de alguien que ya había hecho esto cientos de veces. Imágenes de seguridad, los registros bancarios, el patrón de conducta, las pruebas plantadas. A las 12:15 minutos, los cargos contra Clara fueron oficialmente retirados. A las 12:30, una nueva investigación había sido abierta, esta vez con Elena como objetivo. David observó desde la ventana de la oficina mientras el coche patrulla se estacionaba frente a la casa. Observó cómo 2 agentes caminaban hasta la puerta. Observó cómo Elena la abría con una sonrisa confusa que desapareció en el momento en que vio la expresión en sus rostros. «Señora Sánchez, necesitamos que nos acompañe para responder a algunas preguntas sobre denuncias falsas prestadas a las autoridades y posibles delitos financieros». Las palabras eran educadas, profesionales,
pero su significado era devastador. El rostro de Elena pasó por varias transformaciones en el espacio de 3 segundos. Confusión, incredulidad y comprensión. Y entonces algo que casi parecía miedo, se volvió para mirar de nuevo dentro de la casa, sus ojos buscando a David. Cuando lo encontró parado en el pasillo, observando en silencio, su expresión se endureció. «David, diles que es un error. Diles». «No hay ningún error», dijo David en voz baja. «He encontrado las imágenes, Elena. Todas ellas. Las imágenes de ti plantando el dinero. Las imágenes de ti amenazando a Clara. Las imágenes de cómo tratas a nuestros hijos cuando no estoy aquí». El color desapareció del rostro de Elena. «No lo entiendes», dijo. Su voz había cambiado. La confianza había desaparecido. «Puedo explicarlo todo. Solo dame una oportunidad de...» «Te di una oportunidad», interrumpió David. «Te di 1000 oportunidades. Cada viaje que hice, cada día que te confié a mis hijos y cada noche que dormí creyendo que estabas cuidando de esta familia, esas eran tus oportunidades y usaste cada una de ellas para dañar a las personas que amo». Los agentes se acercaron. «Señora Sánchez, por favor, acompáñenos». Elena miró a David una última vez. Sus ojos buscaban algo. Piedad, quizás, o debilidad, o el amor que un día existió entre ellos. No encontró nada. Los agentes la condujeron hasta el coche patrulla. Caminó entre ellos con la cabeza erguida, aún intentando mantener la dignidad mientras su mundo se desmoronaba. Pero David notó que sus manos temblaban a los lados de su cuerpo. Desde la ventana del piso de arriba, 2 pequeños rostros observaban la escena de abajo. Lucas y Pablo estaban uno al lado del otro, con las palmas de las manos presionadas contra el cristal. No lloraron. No saludaron. Solo observaron mientras la mujer que había hecho sus vidas tan difíciles era guiada al asiento trasero de un coche patrulla. Y, en algún lugar en sus jóvenes mentes, un peso comenzó a disiparse. El divorcio se finalizó en 4 meses. No fue la batalla judicial más larga en la vida de David, pero ciertamente fue la más personal. Los abogados de Elena intentaron de todo. Argumentos de compasión, alegaciones de malentendido, sugerencias de que las imágenes habían sido manipuladas. Nada de eso funcionó. Las pruebas eran abrumadoras. El patrón de comportamiento era innegable. Y cuando la jueza revisó las grabaciones de cómo Elena trataba a Clara y a los niños, su rostro se volvió cada vez más sombrío. La custodia total fue concedida a David sin dudarlo. Elena recibió derecho a visitas supervisadas que nunca utilizó ni una sola vez. Quizás fuera orgullo, quizás fuera vergüenza, quizás fuera la percepción de que las únicas personas en aquella casa que podrían haberla amado nunca vieron quién era realmente. Y las que vieron quién era realmente no querían nada con ella. Los cargos por denuncia falsa y alteración de pruebas resultaron en libertad condicional en lugar de prisión. David podría haber insistido en más. Enrique había dicho que había base para penas más severas, pero David no quería que Elena sufriera. Quería que se fuera. Hay una diferencia. El día en que el divorcio se finalizó, David llegó a casa temprano por primera vez en años. No porque hubiera una crisis que gestionar o un problema que resolver, sino simplemente porque quería estar allí. Encontró a los gemelos en el jardín, corriendo entre los aspersores con Clara detrás de ellos. Pero los 3 reían con el tipo de alegría que no sabe nada de batallas judiciales, traición o dolor. Lucas lo vio primero. «¡Papá!». Vino corriendo por el césped con agua goteando de su cabello y se chocó contra las piernas de David con toda la fuerza de un niño de 4 años que finalmente había aprendido que su padre lo sostendría. Pablo vino justo después, un poco más reservado, pero no menos feliz. Rodeó con sus brazos la cintura de David y se aferró fuerte. «Llegaste temprano», dijo Pablo, mirando hacia arriba con esos ojos serios que veían demasiado. «Voy a llegar temprano muchas más veces ahora», dijo David. «Lo prometo». Clara se quedó parada cerca de los aspersores, observando el reencuentro con una suave sonrisa. Había cambiado en los meses desde el incidente, no físicamente. Todavía era la misma mujer joven con el rostro amable y las manos delicadas, pero había algo más ligero en ella ahora, algo libre. El miedo había desaparecido de sus ojos. Esa noche, después de que los gemelos estuvieran dormidos, David le pidió a Clara que se quedara un momento. «Necesito decirte algo», comenzó. «Algo que debería haber dicho hace meses». Clara esperó en silencio. «Salvaste a mis hijos cuando yo no estaba prestando atención, cuando yo estaba demasiado ocupado, construyendo cosas que no importan. Tú estabas aquí,
Los protegiste. Los amaste cuando la persona que debería haberlos amado ni siquiera se preocupaba. Y nunca podré devolverte eso. Los ojos de Clara brillaron. Son buenos chicos, dijo simplemente. Hicieron que fuera fácil amarlos. Pero David negó con la cabeza. No hagas eso. No minimices lo que hiciste. Eres familia ahora, Clara, no empleada. Familia. 2 años pasaron. 2 años que no se midieron en negocios cerrados o contratos firmados, sino en cosas más pequeñas, cosas más silenciosas, cosas que realmente importaban. La primera vez que Lucas se durmió en los brazos de David, en lugar de llorar por Clara, la primera vez que Pablo se rió tan fuerte que el zumo le salió por la nariz, las primeras vacaciones familiares en las que David no llevó el portátil, la primera fiesta de cumpleaños en la que los 2 gemelos dijeron que fue el mejor día de todos, y lo dijeron de verdad, Clara se quedó, ya no como empleada doméstica. David la ascendió a gerente de la casa con un salario que la hizo llorar y un contrato que garantizaba que nunca podría ser despedida o apartada de la vida de los niños, independientemente de lo que sucediera en el futuro. Su madre en Andalucía recibió suficiente dinero para jubilarse. Su hermana menor terminó la facultad de enfermería y comenzó a trabajar en un hospital en la capital. Los pagos mensuales que Clara enviaba a casa durante años, los sacrificios que nadie veía, finalmente dieron sus frutos, y los gemelos florecieron. Entraron en el primer año de colegio el semestre siguiente, caminando de la mano a la clase con la confianza de niños que saben que son amados. Lucas se obsesionó con los dinosaurios y sabía el nombre de todas las especies del período Jurásico. Pablo descubrió el amor por la pintura y llenó las paredes de su habitación con retratos coloridos de todos en la familia, incluyendo a Clara, siempre incluyendo a Clara. En el 6º cumpleaños de los gemelos, David hizo una fiesta en el jardín. Había globos y cintas y un pastel con forma de dinosaurio, llevando una boina, un punto intermedio entre los intereses de Lucas y Pablo. Y Clara estaba parada cerca de la barbacoa, observando la fiesta con la misma suave sonrisa que siempre usaba cuando los niños estaban felices. David caminó hacia ella. «¿Sabes en qué pienso a veces?», dijo, observando a Lucas perseguir a Pablo por el césped. «¿En qué? En aquel día, el día que llegué a casa y te vi con el dinero y los guardias de seguridad y Elena parada allí como si ya hubiera ganado, si no hubiera pedido esas 24 horas, si simplemente hubiera dejado que se te llevaran». Su voz se perdió. Clara asintió lentamente. «Pero no lo hiciste. Hiciste preguntas. Buscaste la verdad. La mayoría de la gente no hace eso, señor Sánchez. La mayoría de la gente cree lo que es fácil de creer». David la corrigió. «¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Es David». Clara sonrió. «David». Se quedaron en un silencio cómodo, observando a los niños jugar, observando el sol comenzar a ponerse sobre el lago, observando la vida que habían construido de los escombros de mentiras y traición, porque a veces la verdad no se anuncia, a veces espera callada en segundo plano, esperando que alguien se preocupe lo suficiente como para mirar. Y cuando alguien finalmente mira, cuando alguien elige la verdad en lugar de la conveniencia, el amor en lugar de la suposición, la fe en lugar del miedo, todo cambia. Si esta historia te ha llegado al corazón, pulsa el botón de «Me gusta» ahora. Suscríbete a este canal para no perderte otra historia y cuéntame en los comentarios quién fue el verdadero héroe aquí. David, que finalmente abrió los ojos, o Clara, que nunca dejó de amar a esos niños, incluso cuando le costó todo. Nos vemos en la próxima.